Y antes de pasar, como en el típico curso, a las definiciones formales para poder hablar de los intangibles, me gustaría platicarles una primera historia. ¿En cuántas ocasiones han escuchado ustedes el típico caso de un par de socios? Uno de ellos cuenta con dinero y el otro es muy movido, tiene ideas, tiene la posibilidad de generar riqueza y deciden asociarse. Entiéndase que hay un socio que es y un socio que es capital intelectual. Desarrollan proyectos, generan riqueza y cuando llegan al término crítico de vamos a repartirnos, se empiezan a ver con la cara de cuánto le va a tocar al otro. Y posiblemente llegan a acuerdos aparentemente salomónicos de vamos a repartirnos 50 y 50. Por supuesto, el socio capitalista, cuando siente que va a deshacerse de su 50% para compartirlo con el otro, dice, ¿por qué le voy a dar el 50%? Es mi empleado, el que tiene dinero soy yo, el otro vive de mí. Y exactamente la misma postura es para el capital intelectual. Ese socio que no tenía dinero, pero que es movido, que implementa proyectos, que sabe cómo generar riqueza, dice, ¿por qué le voy a dar el 50% a mi compadre cuando lo único que tiene es dinero? Y si no fuera el de él, sería el de alguien más, pero quien tiene la capacidad de generación de riqueza soy yo. Generalmente terminan por repartir en 50% y 50%, pero no quedan satisfechos de la repartición porque el del dinero cree que debe de aspirar a más, así como el de la idea cree que debe aspirar a más. En este típico caso de cómo nos repartimos la riqueza, si la gente supiera cuánto es el aporte en poderío del dinero y cuál es el aporte en poderío del capital intelectual, del valor del proyecto, de la capacidad de generación de riqueza, podrían determinar lo que le corresponde a cada uno de ellos. No me atrevo en este momento a decir, va a ser una repartición del 90-10 o del 80-20 o del 50-50 o todos los datos al revés. No lo sé. Eso se tiene que calcular. Pero lo que es un hecho es que hasta que logramos medir esta capacidad de generación de riqueza del dinero como la capacidad de generación de riqueza del intangible, estaríamos en condiciones de hacer una repartición justa, equitativa, y por favor, equitativo no significa 50 y 50. Equitativo significa que te toque lo que te corresponde con base a lo que estás aportando. Este tipo de problema que se da en todas las sociedades, porque hay sociedades en donde la gente puede tener más o menos dinero, en donde algunos son capitalistas y otros lo que aportan son ideas, proyectos, socios que tienen que pedir dinero prestado o en su defecto tienen que aportar el propio y que pueden generar una distribución completamente diferente y que tenemos que averiguar cómo se va a dar. Ya que hablamos de estas necesidades y el proyecto, la idea, el capital intelectual suenan a cosas no medibles, pues entremos en materia. Estamos hablando de intangibles. Dependiendo de si hablamos con un economista, un abogado o un contador, la semántica que debemos utilizar es justamente la de inmateriales, incorporales o intangibles. Las cuatro palabras son sinónimos, pero corresponden a la jerga, al argot de cada una de estas tres disciplinas que mencioné, que por cierto, no pueden estar separadas. Hablar de intangibles, lo veremos más adelante, requiere de un triángulo virtuoso en donde se van a confabular el derecho, la contabilidad y la economía. Pero a final de cuentas, sin importar el nombre que se reciba, estamos hablando de derechos. No se trata de bienes con sustancia material o con sustancia corporal. Implican la capacidad de generar un beneficio económico por su posesión. Es más, siendo un tanto más formales, más estrictos con respecto a la definición, si nos apegamos a lo que dice la norma de información financiera C8, estamos hablando de activos no monetarios, identificables, que no tienen una sustancia física, pero que son capaces de generar un beneficio futuro económico. Y además, por supuesto, deben de estar controlados con una entidad. Si hay alguien que lo intangible lo puede mostrar, cumple con ser intangible y es capaz de tener la generación de beneficio económico futuro, efectivamente
estamos hablando de un intangible y tendrá muchos atributos, como el de poder determinar cuál es esta parte proporcional de la repartición de la riqueza que debiera tener cada uno de los socios involucrados cuando se genera un proyecto. Esta es la definición formal con base en las normas de información financiera. Sin embargo, existen muchas definiciones, todas redundan en esta parte de no tiene cuerpo, no tiene presencia, es capaz de generar riqueza y debe de ser controlado por alguien. En materia contable, suelen ser clasificados los intangibles dependiendo del qué tanto viven. Podemos tener intangibles que tienen una vida limitada y entonces aparecen conceptos como las patentes, los contratos de arrendamiento, el derecho literario, las concesiones, las franquicias, costos de organización, crédito mercantil, y podría seguir enumerando muchos, y el objetivo no es ese en esta plática, pero hay muchos más. Lo importante es empezar a entender la característica de su vida, la capacidad de explotación que tenemos para con ellos, cuánto puede durar. Y así como hay intangibles que tienen una vida limitada, hay intangibles que no tienen esta vida limitada, y es cuando recurrimos a conceptos como el de marca, nombre comercial, proceso, fórmula secreta, secreto industrial, concesiones y franquicias, el mismo crédito mercantil cuando estamos hablando de los casos en los que se aplica de forma o bien en tiempo no definido, de tiempo indefinido. Más adelante en el módulo del diplomado lo llamaremos impacto de perpetuidad. Esta es una clasificación con base en el qué tanto pueden vivir los intangibles. Sin embargo, comentaba, no son las únicas. También suelen ser agrupos dependiendo de ciertas características. Por supuesto, estas clasificaciones suelen ser de tipo contable porque a final de cuentas, en una compañía, en una empresa, inclusive hasta un nivel de persona física, se tiene que llevar un registro contable. Podrá ser más o menos profesional, pero todos llevamos un registro de contabilidad. Cuando estamos hablando de una empresa, sin importar si es micro, pequeña, mediana o monstruosa, por supuesto que la contabilidad tiene que ser mucho más exhaustiva. Y es cuando vamos a encontrar características que pueden ser de tipo técnico, como los planos de ingeniería y la documentación técnica. La lista de clientes, que tiene que ver con la propia lista y la relación que llevamos con ello. Su potencial para poder generar riqueza gracias a la explotación de los contactos o la relación que llevamos con los mismos. Los contratos, el procesamiento de datos, software, bases de datos. Y ojo, aquí vale la pena detenernos en algo. A veces decimos, el software es un intangible y todos pensamos en nuestra computadora, decimos, en mi computadora yo tengo un paquete por lo regular que incluye una hoja de cálculo, que incluye un procesador de textos, que tiene un mecanismo para hacer presentaciones. Digo, por no ponerle una marca, puede ser de cualquier tipo de versión, cualquier tipo de marca. Sin embargo, en mi laptop, en mi computadora, tengo una paquetería para poder hacer este tipo de escritura, cálculo, presentación, como mencionaba. Y decimos, entonces, mi laptop vale más porque tengo ese software. No, tengamos cuidado. Acuérdense que bajo la norma de información financiera C8, tengo que poseer el derecho de su explotación. Y si yo tengo una hoja de cálculo en mi máquina, lo que tengo es una licencia que me permite su uso, pero no me pertenece. Por lo tanto, aunque yo tenga paquetes en la computadora, mi computadora no vale más. O bien el trabajo que implemento, aunque está desarrollado con este tipo de plataformas o este tipo de herramienta, no vale más porque las tenga, simplemente porque no tengo derecho a la explotación del mismo, solo tengo una licencia para el uso. De tal forma que a veces pensamos que todo corresponde a un intangible, y puede que sí, pero de entrada, si no tengo la garantía legal de su explotación, entonces es un intangible, pero es un intangible que enriquece a alguien más, no a mi caso particular. Hablábamos de cuestiones técnicas, clientes, contratos, procesamientos de datos, y ahí no termina. Podríamos hablar del capital humano.
de la comercialización, y es ahí en donde veremos en su momento, cuando hablamos de características de comercialización, entran conceptos como la marca y el nombre comercial. La ubicación es algo que puede propiciar la conformación de intangibles, y voy a poner un ejemplo muy burdo. Se me ocurre hacer un negocio que se llama en una cubeta meter refrescos con hielitos, pararme en algún crucero bajo el rayo del sol a las 2 de la tarde que hay tráfico, y estoy seguro que dependiendo de la ubicación voy a vender el contenido de esta cubeta 40 veces. Sin embargo, si tomo la misma cubeta, me planto en la punta de algún cerro y no hay un humano 20 kilómetros a la redonda, aunque el negocio es el mismo, no voy a vender. Así que en muchas ocasiones la ubicación corresponde a un conformador del intangible, y a veces este es el que permite la detonación en la optimación u optimización de la riqueza. Así que no me pertenece, pero tengo derecho a la explotación porque tengo una nave industrial, porque tengo en renta unas oficinas o la propiedad de las mismas. Pero cuando cuento con este espacio físico en donde se va a desarrollar la actividad y puedo mostrar que ese espacio me pertenece, ya sea en propiedad o en el derecho de uso para explotación, seguramente la ubicación va a ser un intangible importante en la generación de riqueza. Está el fondo de comercio, que veremos en su momento, es el nombre correcto que se le da a este concepto que se llama valor del negocio en marcha o valor del negocio en funcionamiento. Cuestiones que tienen que ver con ingeniería, como las patentes, los secretos de oficio y, en términos generales, los secretos industriales, o bien cuestiones literarias como las que están leyendo. Este listado es enunciativo, no limitativo. Podríamos dedicar todo el tiempo de esta sesión y 20 veces más para seguir enumerando intangibles o bien cierto tipo de clasificaciones para hablar con ellos. No es el objeto, no es lo que buscamos, pero sí que empecemos a notar que hay más intangibles de los que generalmente nos podríamos imaginar. Cuando en una plática de café o en un curso de capacitación empezamos con el a ver qué intangibles conocen y llega la lluvia de ideas, que tiene que ver sobre todo con conceptos como marca, franquicia, capital intelectual, de los más comunes que se mencionan, podría ser el acervo bibliográfico, las obras de arte, la joyería, y pareciera que todo queda centrado en algunos intangibles que se llaman generadores de riqueza, como la marca, la patente, la franquicia, en otros que son acumuladores de riqueza, como la filatelia, las obras de arte, la numismática. Y hay otros que ya comentaremos que son los detonadores de riqueza, que tienen que ver con los niveles de confianza, el empujón para que alguien se anime a hacer una inversión en un acumulador de riqueza, como puede ser el arte, o bien la inversión en una generación de riqueza, en un generador de riqueza, como puede ser un proyecto. Pero esto implica que absolutamente todo lo que estemos comentando puede tener la inserción de un intangible. Estoy poniendo cerca de pantalla, y posiblemente me alcancen a ver, un bolígrafo. No importa la marca que este tenga. El bolígrafo tiene un valor de tipo comercial. La gente paga más o menos, seguramente por la marca, por el nivel de satisfacción que estemos manejando, por lo que nos dé este bolígrafo en términos de servicio. Pero no es lo mismo un bolígrafo general a estar hablando en su momento de el bolígrafo, la pluma con la cual se generó un documento de tipo histórico o que perteneció a un personaje importante en nuestro país o en la historia universal. Eso, para ciertos mercados, puede dar mayor valor o menor valor. Así que prácticamente todo podría tener colgado un valor de intangibles. Depende, por supuesto, qué es lo que estemos manejando y si encontramos el derecho a la explotación, la capacidad de generación de riqueza, por supuesto, el derecho de la posesión y el que tenga algún tipo de registro o que tenga algún tipo de poderío económico. Solo así
hablamos de intangibles de forma generalizada. Dentro de lo más común, por supuesto, está el hablar de las marcas. Y la compañía de nombre Brand, que es la calificadora de marcas más importante a nivel internacional, nos dice cada año cuál es el ranking de las 100 marcas más poderosas. Y miren, solo por poner un ejemplo, observen la marca número 1. No necesito presentarla, es más, no lo voy a hacer. Seguramente alcanzarán a ver, por ahí un dato, 234,000 millones de dólares. Es el valor de la marca. Y cabe mencionar que nadie la confunde con un negocio que se dedica a los alimentos porque están viendo una manzana mordida. Nadie tiene duda de que se trata de una compañía que vende tecnología, que está relacionada sobre todo con medios de comunicación, desde las máquinas como el iPad, la comunicación como el iPhone y todos los productos. Es una compañía de caso de éxito en donde prácticamente más del 80% del valor de toda la empresa está centrado en la marca. Es decir, es una compañía que por supuesto tiene activos tangibles, pero solo los mínimos indispensables para poder fabricar el producto y ofrecer el servicio, y lo que les interesa es posicionar su marca. Más del 80% del valor el valor total de esta compañía está centrado en los intangibles, que son particularmente los 234,000 millones de dólares de los que se habla en la marca. Solo por mencionar un ejemplo importante. ¿Por qué nos interesa hablar de intangibles? Pues de entrada tenemos diferentes posibilidades, como la negociación. Si regreso al ejemplo que comentaba de los socios en los que se quiere medir el poderío económico y que quieren saber cuánto le va a corresponder a cada quien, y aunque fueran socios capitalistas, habrá quien tenía el dinero y habrá quien lo tenga que pedir prestado. Habrá quien lo tenga, otros que lo tengan que pedir prestado, y otros que lo que van a incorporar es fuerza de trabajo o capital intelectual. Poder medir cuál es el poderío económico de cada una de las aportaciones, de cada uno de los activos que conforman la posibilidad de generación de riqueza, me va a permitir negociar. Es así de simple. En una mesa sentada, algunas refresqueras, si estuvieran Coca, Pepsi, Big Cola, Red Cola, manda Coca-Cola. Él dice el refrán que el que paga manda. Y en una mesa, si estuvieran estas marcas sentadas haciendo algún tipo de negociación, manda quien más vale. Y esto al margen de la preferencia que tengamos de las bebidas gasificadas de cola. Hoy por hoy, Coca-Cola es la marca más poderosa en términos de refresco. Si estamos hablando de los socios, pues dependiendo de cuánto aporto, me toca la parte proporcional de la generación de riqueza. Eso es una negociación que voy a lograr sabiendo el valor de los intangibles. Sirven como garantía, porque si nos vamos 50 años atrás o incluso todavía al día de hoy, cuando topamos gente que es un tanto miope en términos de visión, le pasa sobre todo a los ingenieros. Quieren hacer un proceso de construcción, van y piden un financiamiento y lo primero que se topan es que les dan un portón en la nariz, un portazo en la nariz y les dicen, hasta que no me traigas las escrituras del terreno, no te presto. ¿Qué creen? La intención de este diplomado es mostrarles que como los ven, los tratan, y justamente que el día de mañana sean tratados como profesionistas de primer mundo. Porque hay instituciones, me consta, y dentro del módulo lo platicaré, hay instituciones educativas, hay instituciones que se dedican al proceso de construcción, hay instituciones de todo tipo de envergadura y aplicación que son capaces de colocar en garantía sus intangibles, como lo pueden ser el negocio en marcha, la marca, el secreto industrial, y que creen, sí les prestan. Así que cuando hemos escuchado que quiero construir mi casita o el edificio y que me van a pedir que dé en garantía un terreno, dejemos de ser tratados como profesionales de inframundo, porque el día que se planten en esas instituciones y digan, ¿qué crees?
no tengo terreno, justamente te vengo a pedir prestado porque quiero construir, pero tengo el valor de una marca, o tengo un secreto industrial, o tengo contratos que garantizan que la venta de este producto o servicio está apalabrado. Van a poder mostrar que sí tienen activos y que les van a permitir obtener esos financiamientos. Y si no, platicaremos y les enseñaremos cómo defenderse. Que al día de hoy sí hay casos de éxito en donde no son tratados como profesionistas de tercer nivel o de la época de María Conesa y sí pueden acceder a este tipo de beneficios por la incorporación de los intangibles. Y adicional, una maravilla, dependiendo de ciertas características, tenemos un proceso que se llama amortización. El término, me queda claro que todos los presentes lo han escuchado. Simplemente no confundamos. Hay un proceso que es voy a ir pagando poco a poco, que se llama amortizar. Pero en materia fiscal, amortizar también existe y tiene que ver con el tener un beneficio fiscal. Lo explico de forma cómoda. Ustedes compran una computadora que vale 10,000 pesos. Su contador les dice, tienes derecho a depreciar el 30%. Y entonces, los 3,000 pesos que resultan de este 30% de los 10,000 que costó la computadora, los 3,000, su contador los va a prorratear en 5 o 6 meses. Es decir, vamos a pensar que son 6 meses. 500 pesos al mes, su contador los va a disminuir de la base gravable para poder disminuir su pago de impuestos sobre la renta. Bueno, este proceso que se llama depreciar, se llama amortizar en los intangibles. Oye, ¿quién lo dice? La ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta, en la sección 2, apartado de las inversiones, artículo 32, nos define lo que son las inversiones y particularmente nos van a decir quiénes son los activos fijos, todo aquello con lo que tengo que trabajar para fines de la realización de mi actividad, los gastos diferidos intangibles, los cargos diferidos intangibles, así como ciertas inversiones que se hacen de forma preoperativa. En este artículo, por ejemplo, y se verá con detalle ya en el diplomado, cuando la estrategia de registro contable es la de gasto diferido, estamos hablando de derechos que permiten reducir los costos de operación, mejorar la calidad o aceptación de un producto y muchas más cosas que implica este artículo. Pero de entrada vean, reducir costos de operación, mejorar la calidad o aceptación. Maestro, hola, hola. Buenas tardes. En un momento vamos a recuperar al maestro. Tiene unos problemas con su conexión. Si gusta, puede apoyarse apagando la cámara, maestro. Ya estoy con ustedes nuevamente. Gracias. Claro que sí, gracias. Ya me escuchan, ¿verdad? Una disculpa, ya saben que en esta temporada el internet no tiene palabra de honor. Comentaba, ahora tenemos información sobre los costos de operación, la calidad, la aceptación. Todo esto tiene que ver con capacitación, habla de la marca, del cómo saber hacer las cosas, de la forma en la que vamos a entregar el producto o servicio, y esto tiene que ver también con activos diferidos intangibles. Y así como nos da la definición el artículo 32, en el artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se nos hace saber, para quienes estamos interesados en ese tipo de aplicación, cuál es el porcentaje máximo que podemos utilizar para aprovechamiento del dinero. Particularmente si la estrategia es de gasto diferido intangible, tendremos hasta el 15%. Acuérdense que mencionaba, para la computadora el 30%, para los gastos diferidos intangibles hasta el 15%. Armar casos de éxito, lo mencionaba al principio, necesitamos una relación entre la parte legal,
para poder ver si existe un derecho que corresponde a un intangible y del cual tengo posibilidades de explotación, la parte contable que tiene que ver con el registro o inclusive con el aprovechamiento en el beneficio fiscal, si es que este se da, y con la parte económica, porque a diferencia de otro tipo de evaluaciones, en este país uno dice evaluador y enseguida piensa en evaluador inmobiliario y casi que trabaja para Infonavit. Pero créanme que si bien un alto porcentaje de los evaluadores de este país se dedican a la parte inmobiliaria, el 99.99% de todos, habemos otro tipo de evaluadores que estamos detrás del análisis de tipo económico, como el de los intangibles. La relación al día de hoy, como mero dato estadístico, 1 de cada 500 evaluadores se dedica a la parte de los intangibles. El resto, 490, se dedican a los inmuebles y por ahí los sobrantes, los 8, 9, nos quedan en la parte de maquinaria y equipo. Pero bueno, a nosotros nos interesa el avalúo con aplicación de economía. Por eso es que necesitamos el derecho a la contabilidad y la propia economía. 3 ejemplos rápidos que serán desarrollados durante nuestro diplomado. Una escuela. Esta escuela quiere saber cuánto valen sus intangibles y ya platicaremos por qué está involucrado el diseño curricular, entiéndanlo como los planos que pueden fungir como algo indispensable para un ingeniero. Para una institución educativa es el diseño curricular, así como la marca, por ejemplo, y bajo un cuerpo de documento en donde hay que elaborar un planteamiento del problema, antecedentes, definiciones, metodología empleada, un desarrollo, conclusión de valor y anexo. Y se dan cuenta, corresponde a una metodología formal científica, porque cada avalúo es un trabajo de investigación. Pues en el caso de esta escuela, querían su intangible diseño curricular y también les interesaba su intangible marca registrada. Pues menuda sorpresa se lleva a la institución cuando averigua que los intangibles que tenía en la escuela, solo relacionando el diseño curricular y la marca, representaban casi 53 millones de pesos que ni siquiera sabían que existían. Cuando se hace el reconocimiento vía una evaluación, se toma, acuérdense que tenemos un porcentaje máximo y ese porcentaje máximo es el del 15%. Por cuestiones contables que ya platicaremos, esta escuela decide tomar el 10%. Entiéndase que va a tener un beneficio fiscal de 5 millones de pesos. ¿Se acuerdan? Computadora, 10,000 pesos. Tengo el 30% para depreciar. Tengo un beneficio fiscal de 3,000 pesotes. Escuela, intangible, 53 millones. Van a poder tener un beneficio fiscal de 5 millones de pesos. Que prorrateado de forma mensual durante 10 años, 120 meses, le permitió a esta escuela ir disminuyendo su base gravable en 44,000 pesos al mes. ¿No les interesa la escuela? Habremos de una compañía de alimentos. Por derecho a la secrecía y el cuidado de la información, no diremos de quién se trata, pero es el competidor más fuerte en el mercado después de Kellogg's. Bueno, a esta compañía le interesaba saber cuál era el valor de su marca y averigua que el valor de la marca en ese momento, cuando se hizo el avalúo, estaba en el orden de los 709 millones de pesos. Cuando se enteran de su valor, la parte contable deciden cuál es el porcentaje de aplicación y ellos, así como en la computadora de 10,000 pesos, tengo el beneficio de la depreciación del 30% y tengo una aplicación con 3,000 pesos, prorrateados, pero tengo una aplicación con 3,000, esta empresa se entera que tiene la posibilidad de una aplicación de 64 millones de pesos y deciden prorratearlo de forma mensual en 20 años. Es decir, desde que tienen la evaluación de su intangible, disminuyen su base gravable en 250,000 de pesos al mes. Ok, no quieren alimentos, son del corte de la construcción, pues hablemos de una constructora. Una constructora
Pues por supuesto que también tiene marca y que en su momento se entera cuál es el valor de la marca, cuál es el valor de su intangible más poderoso en ese momento y se enteran que la marca tiene un valor a la fecha en el que se hizo análisis de 3.800 millones de pesos. Se habrán dado cuenta que cada que aumenta el valor del intangible, disminuyen los porcentajes de aplicación. Ellos nada más necesitaban meter el 6% para fines de beneficio fiscal. Es decir, tendrán un beneficio por 228 millones de pesos. Prorrateado durante 240 meses, esta compañía constructora disminuye su base gravable para cálculo de ISR al mes en casi 1 millón de pesos. Les pregunto de rapidita y piénsenlo, ¿a quién de los presentes les gusta pagar impuestos? Y ojo, un país en el que no se paga impuestos no se puede mover. Sin embargo, ¿a quién le molestaría encontrar una forma lícita, permitida, legalmente instaurada para hacer una disminución en el pago de impuestos? Y dudo que alguien diga, no, yo sí quiero pagar la totalidad. Es un derecho. Y cuando topamos con contadores capacitados y encontramos valuadores que permitan entender este tipo de impactos, logramos hacer estrategias atractivas que redundan en un beneficio por reconocimiento y además un beneficio de tipo fiscal. Si pienso en las típicas recetas que padecen o padecemos algunas compañías en el cierre de año, donde por supuesto hay contadores que son la excepción, pero voy a hablar de la generalidad. En las compañías año con año al término del mismo se escucha, gasta, dueño de la empresa, deshazte de tu dinero porque si no Hacienda te va a grabar y te va a quitar mucho dinero, te va a quitar mucho de impuestos. Y empiezan las recetas típicas de compra un coche, compra equipo de cómputo, compra mobiliario y equipo de oficina, y a veces las empresas terminan por hacer gastos porque no son inversiones. Digo, si el coche lo necesito, lo compro. Si necesito el equipo de cómputo, lo compro. Si tengo que modificar o cambiar el equipo, el mobiliario, equipo de oficina, por supuesto, si es necesario, se entiende que es una inversión, pero lamentablemente estamos acostumbrados a la típica receta de gasto. Y entonces acábate el dinero para que Hacienda no te vaya a grabar, o bien te grabe con menos y te quite menos impuestos. Y las compañías padecemos gastos, vamos a decir por comodidad, de $500,000 para tener beneficios fiscales, vamos a dejarlos redondeados, de 90,000 pesos. Entonces, gastos $500,000 para tener un beneficio a depreciar de 90,000. Vamos a ver qué les pasó a los clientes que comentaba. Y no olviden la cifra. Gasté $500,000 para tener un beneficio de depreciación de 90,000. Esta escuela invirtió menos de $500,000 en su avalúo para tener un beneficio fiscal por 5 millones de pesos. La compañía de alimentos, que está a punto de aparecerles en pantalla, invirtió $500,000, sí, pero para tener un beneficio por 64 millones. La compañía constructora, ya les platicaré en su momento, pero por supuesto, deben pensar, pues conforme aumenta el valor de la marca, el valor del servicio evaluatorio debe incorporarse. Sí, ya les platicaré en su momento de cuánto fue, pero ojo, así hubieran pagado $1,000,000, así hubiera sido un honorario de $1,000,000, por favor vean lo que disminuye su base gravable en un mes y lo que hayan pagado para tener un beneficio por 228 millones de pesos. Al día de hoy, ninguna estrategia contable, y lo subrayo, ninguna, que tenga que ver con el gasto, como el cambio de equipo, cambio de mobiliario, el cambio de coche, cambio de camioneta, cambio de instalaciones y cambio de lo que se les dé la gana para pronto. Ninguna receta típica contable tiene los beneficios y alcances que se puede obtener cuando uno sabe y entiende sobre los intangibles y está en contacto o desarrolla habilidades y además obtiene las cédulas pertinentes para poder hablar y generar este tipo de evaluación.
Por supuesto, el objetivo no tiene que ver con estar disminuyendo impuestos. Esto es una feliz consecuencia. Y el que diga que no es un farsante. El saber que se puede pagar menos impuestos, sobre todo en momentos como de contingencia, la actual que vivimos, nos da un respiro como compañía, sin importar si somos pequeña, mediana o grande. Pero no va por ahí el objetivo, aunque es una feliz consecuencia. ¿Qué se pretende cuando alguien, como la gran mayoría de ustedes, que han sido formados en un ambiente en donde lo que van a desarrollar es el hacer proyectos? Van a estar en compañías propias o ajenas, en cargos en donde van a desarrollar proyectos, en donde tienen que implementar estrategias, seguramente el día de mañana, de los cuales van a ser propietarios. Y saber que van a tener algo más atractivo que solo la típica receta contable de gasta, y que con lo que han desarrollado, con lo que tengan de forma interna, van a tener beneficios, les va a dar un poderío profesional completamente diferente al de la mayoría. El objetivo de esta plática en términos de el reconocimiento del intangible e inclusive el cálculo, porque hablé un poco de ello, tiene que ver con el reconocimiento de valor. Y reconocer este valor, uno, me permite tener un registro contable, porque no es lo mismo Juan sin dinero que Juan heredero. No es lo mismo persona física o persona moral sin intangibles a la misma persona con intangibles. El tener el registro me da un poderío económico diferente. Me permite presentarme tan grande cuanto soy por mi capacidad de generación de riqueza y el reconocimiento que hay de mercado sobre la misma. Me permite tomar decisiones y es cuando empieza el hago franquicia, genero una sinergia, compro, vendo, fusiono. Me permiten márgenes de negociación porque la fusión ya no voy a llegar a decir 50-50. Vamos a medir poderíos, vamos a comparar el apellido, entiéndase la marca, para ver quién viene de un apellido de mayor abolengo, quién tiene mayor posicionamiento en el mercado. Va a implicar que equidad no es igualdad. Esta idea de todos debemos ser trabajados o tratados de la forma, bajo el mismo porcentaje, eso no es equidad, es verdaderamente, bueno, no voy a decir calificativo, pero no tiene que ver con equidad. Trabajas, comes, no trabajas, no comes. Generas, tienes riqueza, no generas, pues no hay riqueza. El trato que en equidad lo va a dar el poderío y se va a presentar cuando estén haciendo una negociación o una toma de decisiones. Les va a permitir hablar de garantía, como cuando pidan un financiamiento y se den cuenta que no cuentan con los recursos tangibles, como puede ser el terreno, para que alguien les preste. Pero en el momento en el que vean que sí tienen intangibles, van a poder obtener este tipo de garantías crediticias. Y además, felizmente, en muchos de los casos y bajo un correcto reconocimiento de valor en la contabilidad, incluso tendrán un beneficio fiscal. ¿Cuántos intangibles tenemos? Podríamos dedicar varias semanas más solo a enunciarlos, pero dentro de aquellos con los que tendrán contacto dentro de nuestro diplomado, van a ser los actuariales, que ojo, y de una vez lo aclaro, eso solo los puede calcular un actuario, pero veremos la utilidad que tiene para la mayoría de ustedes que son ingenieros, en términos de la implementación de la administración en una empresa y los beneficios que tiene, los beneficios de manejo de dinero y los beneficios fiscales. Pero necesitan darse cuenta porque el día de mañana van a manejar proyectos o van a estar al frente de instituciones que pueden tener acervo bibliográfico, que pueden tener diseño curricular o bien cuestión ingenieril como los planos. Se puede hablar del crédito mercantil, del secreto industrial, de la marca, de los negocios en marcha y en general de los proyectos. Y esto es parte de aquello que podremos platicar durante el transcurso del diplomado. He observado que hay muchas inquietudes, ha habido preguntas que trataremos de poder atacar. Sobre todo veo que hay quien esté interesado en esta parte de, oigan, la presentación, no se preocupen, la presentación, que es mucho más larga que lo que estamos viendo, tendrán acceso a ella. Además, la presentación que tendremos dentro de el diplomado es mucho más exhaustiva, tiene mucho más comentario y enriquecerá
toda la información que ustedes desean trabajar. Me permito cerrar con lo siguiente. Nuestro diplomado en proyectos de inversión, que ha generado la plática del día de hoy, tiene como finalidad el permitirle al participante identificar todos los elementos más representativos en el análisis de los proyectos de inversión, su importancia y aplicación en la toma de decisiones empresariales y gubernamentales. Tendrán contacto con la teoría, las técnicas y los modelos pertenecientes a la evaluación financiera y, por supuesto, a la evaluación socioeconómica. Van a generar herramientas que favorezcan la optimización de los recursos económicos, mientras que el reconocimiento del valor de los activos intangibles dentro de la empresa servirá también como elemento de negociación, garantía, protección y, en algunos casos, propiciará un beneficio fiscal. Al finalizar los 3 módulos de nuestro diplomado, al cual están invitados y esperemos verles pronto, la evaluación de proyectos será entendida y aplicada como una extraordinaria herramienta, una herramienta poderosa en términos del análisis, la planeación y la toma de decisiones. Gracias a todos por su atención. Licenciada Aurora, estamos en sus manos para ver si podemos contestar algunas preguntas. Claro que sí, maestro, hay algunas. Se las voy leyendo. La primera, buenas tardes. ¿En dónde se realizan este tipo de evaluaciones? ¿Cuáles serían los futuros clientes? Y si se requiere algún registro para ejercerlo. Por supuesto, pregunta muy interesante. Miren, absolutamente todos los valuadores, llámense del ámbito inmobiliario, máquina de equipo, la parte industrial, que es a la que me refiero, o la de intangibles, que también es industrial, requieren de una cédula. En nuestro país, la gente que estudia para ser valuadora, por lo regular, por cursos de especialidad o de posgrado, generan una cédula profesional y además otros cursos de capacitación que les permiten trabajar este tipo de campo evaluatorio. Al día de hoy, lo digo con todo respeto, no voy a mencionar la institución porque en este momento no es el objetivo, pero sí puedo comentar que al día de hoy hay una institución con más de con cerca de 20 años de experiencia en la parte de la capacitación valuatoria, tiene estudios de posgrado y lo digo con respeto y con conocimiento de causa, porque además de que laboro en esta maestría, me ha tocado la revisión de plan de estudios y el REBOE de muchas otras instituciones que se dedican a evaluación. Es la única en donde tenemos cursos de evaluación de negocio en marcha, evaluación de bienes nacionales y evaluación de intangibles, entre algunos. Entonces, quien el día de mañana quiere desarrollar actividad evaluatoria en el mundo de los intangibles, ya después se enterará o buscaremos un espacio para recomendarles en dónde tienen que estudiar, porque es el único contacto con estas disciplinas y entonces podrán desarrollar no solo la parte inmobiliaria, sino podrán pertenecer a este grupo de 1 de cada 500 que trabajamos la parte de los intangibles. Hay que capacitarse y es bajo cédula. Al día de hoy ya hay una rama y un abanico de posibilidades más amplio. Revisen planes de estudios. Solo hay una institución hoy por hoy que habla de negocio en marcha, intangibles y bienes nacionales, y es ahí donde podrían seguramente capacitarse de esto. Había otra parte de la pregunta, licenciada, por favor. Sí, no, creo que contestó toda. Perfecto. Sigo con la siguiente. Valga la redundancia. Por ejemplo, ¿es intangible un departamento que esté en pago y exista una preescritura? A ver, cuidado, el departamento es un intangible. El departamento como tal no genera riqueza. En cuanto cambiemos la pregunta, ¿voy a rentar el departamento? Pues el departamento tiene una capacidad de generación de riqueza, sí podemos tener un potencial de tipo intangible. ¿Cuál? Pues valga el comentario, no es lo mismo ese departamento metido en una colonia en donde hay problemas de corte social, como podrían ser drogadicción, prostitución, niveles de delincuencia, una zona marginal pegado a un lote que está baldío y en el que tiran basura, que hablar de la misma ubicación en una zona más privilegiada, se me ocurre decir Polanco. Entonces, la capacidad de generación de riqueza por la renta del departamento o del inmueble es diferente si estoy en el punto A o en el punto B, y en este caso, lo que genera el valor del intangible es la ubicación.
no el departamento. El departamento como tal no es intangible. Ahora, si me dicen, es la casa en la que nació Benito Juárez, me queda claro, ahí no tengo por qué analizarlo como algo que voy a rentar. Inclusive, al día de hoy, aunque está convertida en un museo y tiene un pequeño ingreso para mantenimiento, no es un negocio. Sin embargo, tiene un valor cultural de tipo histórico y la herramienta es completamente diferente. No tiene que ver con la generación de riqueza, sino con otro tipo de poderío económico que es de corte social. Muy bien. Bueno, Manuel Hernández nos pregunta, ¿alguna bibliografía relacionada con valuación de intangibles? ¿Cómo se hace el cálculo del crédito mercantil? Él nos hizo dos preguntas. Perfecto. Sí hay bibliografía y les voy a decir con tristeza. La nacional, tristemente, y lo digo con todo respeto, pues no voy a decir que es mala porque suena feo, pero es pésima. Sí, tenemos muy poca bibliografía que está relacionada con el campo de los intangibles. Hay libros de corte internacional, sí, en su momento ya a la gente que esté en el diplomado les vamos a hacer recomendaciones de algunos autores. Incluso hay bibliografía que es extraordinariamente compleja para poder adquirir, pero sí hay bibliografía que está relacionada con los activos intangibles y en su mayoría son publicaciones que están en inglés. Ya tendremos oportunidad de platicar de ellos. Con respecto al crédito mercantil, no es fácil la explicación, pero tratando de dar una respuesta para que no lo dejemos en el tintero, de la información del negocio en marcha, que significa que el negocio ya está trabajando, tiene que haber un pronóstico de unos años al futuro, por eso se llama pronóstico. Se tiene que determinar una tasa con la cual se van a descontar todos estos flujos de efectivo para determinar lo que en su momento se comentará en el diplomado, que se llama valor presente neto. El valor presente neto se va a impactar por algo que se llama perpetuidad y podremos utilizar cierto tipo de definiciones para determinar lo que corresponde al goodwill y de ahí separar lo que puede ser el crédito mercantil o lo que pueden ser otro tipo de intangibles como la marca o el secreto industrial. El proceso es extraordinariamente laborioso, inclusive, y lo aclaro para no generar faltas expectativas, no vamos a ver cómo calcular el crédito mercantil dentro del diplomado. Lo platicaremos y la herramienta que se vea de rentabilidad, de valores presentes y sobre todo algunas definiciones contables nos van a permitir tener contacto con él. Tiene que ser vía un documento evaluatorio y de una vez les platico. Si yo tuviera oportunidad de decir en cuánto tiempo alguien se puede capacitar para convertirse en valedor de intangibles, diría, prepárense para capacitarse los próximos 15, 20 o 30 meses, porque antes de eso se llama introducción. Esto no es como la evaluación inmobiliaria, que por supuesto, y lo digo con toda la salvedad, en el que posiblemente un par de meses sirven para ir teniendo práctica y determinar ciertas características generales de aplicación. Aún después de 30 meses de estar trabajando de forma continua toda esta capacitación, yo, Martín Estrada, que nada más tengo 20 y tantos años en esto y que he tenido oportunidad de capacitar a más del 99.99% de todos los valedores del país, les digo, 30 meses o más y más o menos ya tenemos una buena introducción. Incluye la definición del crédito mercantil. Haremos lo posible por satisfacer ciertas necesidades, pero no generemos malas expectativas, porque no queremos que se vayan con un mal sabor de boca. No es objetivo alcanzable dentro de nuestro diplomado. Perfecto. Sergio Rivera nos pregunta, en una dependencia de gobierno, ¿cuál sería el beneficio de tener en la contabilidad de los sistemas de información desarrollados internamente como activos intangibles? Simplemente el reconocimiento de la información. Acuérdense, lo que no está en la contabilidad no lo podemos medir, no lo podemos presentar. Me queda claro que por tratarse, en este caso, de gobierno, pues no necesitan beneficios fiscales. Vamos a decirlo aquí en corto, tienen todos, no pagan. Entonces, no va por ahí el beneficio fiscal, o lo que pagan es simbólico para no ir a herir susceptibilidades. En términos reales, no pagan. ¿De qué les sirve medirse con poderío? Saber qué se está generando, saber con cuánto tengo y si el día de mañana se tuviera que pensar en algún tipo de implementación,
saber con cuánto se tiene. Ojo, el beneficio fiscal no es el objetivo de una evaluación de intangibles. Lo importante sí es saber cuánto tengo. Es como traer la cartera en el pantalón o en la bolsa, caballero o dama respectivamente. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto traes? Oye, pero ¿de qué me sirve saber cuánto traigo? Pues simplemente que sabes si te vas a meter en el metro o te vas a tomar o vas a pedir tu taxi. Si no sabes cuánto tienes, no puedes saber cuánto vas a gastar, no puedes saber cuánto vas a comer, no puedes saber cuánto necesitas. E inclusive, si fuera la necesidad el comprar cierto tipo de software o cierto tipo de aplicaciones, caramba, entérate de lo que tienes para que sepas cuánto vale y entonces determinas si lo que vas a adquirir siquiera compite en precio con lo que tienes. La importancia tiene que ver con el reconocimiento de valor. En algunos casos, hasta beneficio fiscal, qué maravilla, pero lo importante es saber quién eres. De lo contrario, no se valoran las cosas. Muy bien, dice López Zamora Liliana. Buenas tardes. El curso también incluye valoración de intangibles medioambientales y valoración ambiental del proyecto. No, no los incluye. Esa es una rama todavía mucho más especializada. Sin embargo, seguramente el corte de nuestra participante que pregunta tiene que ver con el impacto ambiental y no me sorprendería que su formación fuera la de biología, por ejemplo. Si es el caso, pero vamos, incluso no importa si es del corte ingenieril o arquitectónico y se dedica a la parte ambiental. Cuando se quiere hacer evaluación ambiental, vamos a ver, por supuesto, no es tópico del módulo, pero habrá posibilidad de platicar que el ver los impactos que puede tener el modificar una cadena alimenticia, que puede implicar el matar cierto tipo de flora y fauna y las implicaciones como consecuencia que se tienen cuando se genera una construcción, esto en términos de impacto social pueden tener una repercusión. Se puede implementar el valor, el cálculo de este tipo de implementación y por supuesto se puede evaluar. Nada más que eso se llama evaluación socioeconómica y esa parte quienes la atacan son los economistas. Y aquí vamos a tener mucho cuidado de no tratar de seguir jugándole al todólogo. Los profesionales tienen que meterse en la parte que les compete y no estar desgraciando aplicaciones que no les competen. No voy a ser contador, no voy a ser de ninguna otra carrera que no haya sido la de formación de origen. Voy a complementar para tener aplicaciones más atractivas, pero no me voy a meter en el campo de otras profesiones. Y no hablo de mí, Martín, es la forma ética y profesional con la que cada uno se debe desarrollar. Se podrá platicar en el momento si así lo desean, pero corresponde a otro tipo de aplicación evaluatoria. Nótese, mi comentario de que se necesitaban cuando menos 30 meses más, no es solo por relleno de la plática. Y si se van a áreas especializadas, su capacitación les puede llevar 3, 4, 5, 10 años. Bien, vamos a cerrar con esta. Víctor Hernández López nos pregunta, en palabras digeribles, ¿cuál sería la diferencia entre capital intelectual y bien intangible? Ok, de entrada, todos los intangibles son bienes. Todos los bienes, hay bienes que son de tipo tangibles, hay bienes que son de tipo intangibles. El capital intelectual corresponde a un activo que se llama activo intangible, pero son bienes. Algunos los puedo tocar y otros no, pero son bienes. Mi capacidad de pensar, de plasmar en un proyecto, de implementar el proyecto. Son bienes. Son bienes de tipo tangible. Cuando logro mostrar que me pertenecen o que yo los desarrollo, entonces es cuando se llaman activos intangibles y pueden ser reconocidos porque corresponden a un derecho. Pero se trata de bienes, bienes sin una sustancia corporal. Entonces, para cerrarlo, y como se pide de una forma muy sencilla, abusando del lenguaje, el bien intangible es sinónimo de activo intangible, corresponde a un derecho que cuando lo puedo explotar y genera beneficios es de tipo intangible. Habrá oportunidad de hacer la precisión pertinente durante el diplomado,
pero en términos llanos son lo mismo. Y se trata de algo que no tiene cuerpo, que no tiene sustancia, que le pertenece en términos de explotación a alguien, por eso es que son derechos, y que son capaces de generar un beneficio económico futuro. Muchísimas gracias, maestro Estrada. Pues se nos quedaron algunas otras preguntas. Se las voy a compartir posteriormente para que Claro que usted sí, pueda enriquecer el módulo y vea más o menos cuál es la inquietud de las personas que hoy nos acompañaron. Y claro que bueno, sí. pues de mi parte agradecerle y también de parte de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, le agradecemos esta intervención y este tiempo que dedicó a estar con nosotros compartiendo.